Buenos días para todos, ¿cómo están? Soy Marta Isabel Díaz, soy docente de la institución educativa Avelino Saldarriaga y en el día de hoy vengo a contar cómo ha sido mi proceso durante el Plan Digital Teso, porque en experiencias pasadas les he contado qué es lo que he venido realizando con los estudiantes, pero hoy sí quiero darme el gusto de contarles qué significa eso de transformar sueños y oportunidades, porque realmente el Plan Digital Teso, de alguna manera en cada uno de los procesos en los que he estado en el municipio de Itagüí, ha creído en ese sueño que algún día me creé, y como decía Diego Leal, se convirtió en una oportunidad inmensamente grande de la cual me siento realmente feliz, porque es el proceso que dignifica cada uno del trabajo que hacemos dentro del aula de clase. Entonces, parto diciendo que las TIC se convierten en esa herramienta que transforman el espacio educativo, pero por sí solas no se puede hacer ese trabajo. Eso tiene que ver en cómo el docente, con su creatividad, con su ingenio y con realmente ese potencial que tenemos para ser docente, dignificamos y hacemos posible que las TIC sean transformadoras dentro del proceso. Son las herramientas, nosotros somos los artífices para que se haga ese proceso de transformación. Resulta que mi experiencia inicia en el año 2012, cuando llegan las XO al municipio. De hecho ya habían llegado, las llamábamos en ese entonces las sanducheras, y me siento muy contenta porque ha dado muy buenos sándwiches y es lo que les voy a contar en este proceso. Inicié mi trabajo con mis estudios de maestría. Cuando llegaron las XO al municipio, siempre me pregunté, bueno, ¿y qué se hace con esa herramienta? ¿Cuál va a ser su proceso de transformación dentro del aula? Entonces, cuando inicié mis estudios de maestría, vi la posibilidad de integrar las XO en un ambiente de aprendizaje universitario que no era conocido. De hecho, les cuento que cuando presenté mi propuesta investigativa, no me la aceptaron porque no sabían qué era la XO. Y de alguna manera me di la pela y argumenté a Consejería Académica por qué tenía que ser la XO y no otra. Me habían sugerido otros dispositivos. Pero sí, me di la pela, luché y es la XO, y me dijeron, pues bueno, enséñenos qué es eso acerca de las XO. Entonces ahí empieza como el proceso de transformación curricular con las XO dentro del aula. En el 2013, empezando mis estudios de maestría, se inició un taller de creación audiovisual creado por EAFID, por el Plan Digital Teso, y ahí fue donde me enamoré más de la XO, porque aunque sabía para qué servía, allí me enamoré. Y entonces fue un proceso muy lindo porque allí creamos videos con los niños y coincidió con que en uno de los trabajos de la maestría, en una materia que se llama innovación curricular con las TIC, entonces había que presentar una muestra precisamente de video. Entonces, claro, eso se me dio de una manera genial, y no está la oportunidad, y entonces el producto de ese video se asocia con el proyecto de grado porque se diseñó una guía didáctica muy bonita en torno al tema del bullying en la escuela, pero fue precisamente el escenario que brindó el Plan Digital Teso que me permitió tener las herramientas y los referentes conceptuales para aprender a utilizar la XO como herramienta de video. Entonces ahí vemos poquito a poco cómo se va haciendo esa proyección. En otro trabajo de la maestría, con las XO también diseñó unos espacios de aprendizaje para el área de sociales que daba en este entonces cuarto y quinto, y fue gracias a esos talleres, a esas capacitaciones que se nos fueron brindando a través del municipio, como pude crear estos espacios donde trabajo en el área de ciencias sociales con las XO, o sea, todo se soporta con las XO. Con las propuestas que han presentado ustedes mismos dentro de estos 2 días de encuentro, ahí estoy madurando la idea de pasar lo que tengo en estas páginas web a un espacio realmente de aprendizaje, una plataforma. Ese es mi nuevo proyecto para el año entrante. Luego, en el 2014, cuando ya empecé el proceso investigativo dentro del aula, les voy a contar así muy rápido, el proyecto de grado se basó en cómo la XO se convierte en esa herramienta que propicia el aprendizaje significativo. Entonces, a través de una investigación mixta y utilizando 2 grupos, uno control y uno control y experimental, entonces
pude hacer como ese proceso comparativo de cómo una misma clase, una misma temática se puede trabajar con TIC y otra no, y cómo fueron esos resultados. Fue una experiencia muy bonita y coincidió con que el tema era el cuento y sus partes. Entonces resulta que en ese mismo año el Plan Digital TESO, a través de la administración municipal, se crearon el concurso A que te cuento Itagüí. Entonces fue el escenario para que todo eso que yo había hecho con mis niños a nivel teórico y práctico dentro del aula se materializara a través de un concurso y con una metodología que veníamos trabajando en el colegio, trabajo colaborativo. Entonces diseñamos unos cuentos, los niños participamos con 5 cuentos, todos con la estrategia de trabajo colaborativo, y fue muy bonito porque ahí es donde entran los tutores dentro de todo este engranaje del Plan Digital TESO, y agradezco a Fabián, mi primer tutor, porque fue el que creyó en esta propuesta, en este sueño, en esta idea loca que tenía, que inició con una sala XO y los profesores fueron integrándose dentro de la propuesta, iban a la sala, quitaban un poquito el miedo con la XO, y también fue como ese laboratorio donde pude crear esos cuentos con los niños. Ya más adelante, en el 2014, cuando estábamos terminando el proceso de edición de los cuentos, surge el diplomado de iniciación creativa con TIC, que me parece es la experiencia más maravillosa que las docentes de preescolar y primero tuvimos para entender por qué las XO dentro de ese proceso juegan un papel importante. Y resulta que me sentí muy bien porque aprendí muchas cosas de las XO que no conocía, me di cuenta que realmente no sabía nada en comparación de mis profesoras, y me dieron la oportunidad de compartir con mis compañeras el trabajo que había hecho dentro de mi investigación, y les conté el proyecto que teníamos con A que te cuento Itagüí. Les conté uno de los cuentos y allí soñé y les dije, ojalá uno de los cuentos de mis niños gane. De hecho, muchas se acordarán porque realmente fue un cuento maravilloso, y precisamente es ese proceso del Plan Digital TESO y todo lo que ha venido realizando dentro de la práctica educativa, apoyar al docente con la infraestructura tecnológica, con el acompañamiento de los tutores, de verdad que ha sido posible como que este sueño que yo les voy contando se va haciendo realidad y va creciendo. Entonces resulta que fue realmente sorprendente, no solo para mí, para los niños, ver que uno de los cuentos que habíamos presentado en A que te cuento Itagüí fue el ganador en la categoría infantil. Entonces era precisamente demostrar que una herramienta tecnológica sí puede transformar un escenario de aprendizaje, que los niños realmente demuestran lo que saben, porque fue un proceso de investigación, pero que se materializó en una actividad concreta que había planteado el Plan Digital TESO. Y entonces era ver cómo ese trabajo, ese sacrificio, ese esfuerzo de investigación, porque de hecho no hay referentes teóricos científicos en torno al estudio de las XO, y ahí también pude darme como la pela en listo, vamos a investigar. Agradezco también a la Universidad de AFIT porque uno de los docentes de la universidad fue el que me brindó los elementos teóricos, las referencias bibliográficas básicas para sustentar todo mi proyecto investigativo. Entonces, de alguna manera, poco a poco ese sueño se va transformando, va creciendo, y de la mano de muchas personas en este proceso. Entonces, fue un gran orgullo para la institución y también para los niños y para el Plan Digital TESO que uno de los cuentos fuera finalista con el uso de las XO. Ya para este año me metí en una vaca loca en el colegio, y yo sé que al principio fue un poco duro el proceso de persuasión, y agradezco también a Daniel, mi tutor, porque fue a través también de él como el Plan Digital TESO se entra como en este proceso de crear un espacio de aprendizaje para los estudiantes y para los docentes. Entonces nace un proyecto muy lindo a raíz de los 40 años del colegio, se llama Soy Abelinista de Corazón, y era precisamente cómo las TIC podían participar dentro de esa celebración de los 40 años del colegio, y me imaginé muchas cosas. Ahí agradezco también a José Ángel porque allá sentado me dijo, profe, lo que usted necesite, no es sino que diga y yo hago. Entonces realmente
realmente no, y lo hizo porque puso a la disposición del proyecto diseñadores gráficos, comunicadoras, el camarógrafo que fue a filmar la experiencia, tantas personas que se han vinculado de alguna manera con este sueño. Entonces, la semana pasada ese proyecto termina con una premiación muy bonita. Agradezco también porque nos diseñaron los diplomas, de verdad que, no, es que fue de verdad lindo, fue lindo, además fue un proceso de movilización docente, porque yo sé que fue un momento coyuntural, estábamos celebrando los 40 años, finalizando periodos, yo sé que muchos docentes teníamos mucho que hacer, pero aún así existió ese sacrificio y ese poder de convencimiento de muchos docentes que realmente la apuesta era significativa. Entonces la semana pasada hicimos ese concurso, hicimos esa premiación y fue maravilloso ver los rostros de los docentes, de los mismos niños y ver eso que yo hice fue realmente grande, porque es que fueron unas producciones muy lindas de videos, de cuentos, de historietas, y cómo no estuvimos trabajando solos, porque en algún momento, claro, uno siente que no tiene los recursos, que no tiene el apoyo, que a veces el cansancio, pero realmente era darnos cuenta que habían personas, empezando por el rector y por digámoslo así, personas que han contribuido como en esa construcción de ese sueño. Pues realmente, les comentaban ahorita, me siento muy orgullosa, de verdad me siento privilegiada porque participar en el BED Latin no fue gratuito. De hecho, Alejandra, que está por ahí, debe estar afuera, sentada, porque fui y le dije, Aleja, yo hice un artículo de revista sobre mi proyecto de grado, qué rico publicarlo. Profe, está en bajito, pero entonces, mira, está esta propuesta, ¿qué tal si participas? No tengo ningún problema. Entonces es como esas puertas se van abriendo gracias a esas personas que hacen posible ese proceso de transformación educativa. Yo todavía no me la creo, de hecho no he terminado de empacar la maleta, pero realmente me siento ganadora, así vaya y gane o no gane el premio, ya me siento ganadora, porque he crecido como docente, mi institución educativa también ha crecido, yo sé que ha sido un proceso de transformación grande, mis tutores lo saben. Me siento muy contenta que mi rector haya apoyado la propuesta, apoye mis ideas locas. Yo pienso que de pronto se embaló porque tengo muchas otras ideas para trabajar en el colegio, pero por lo menos ya existe un precedente de que no estamos solos, no estamos solos en este proceso, profes. De verdad la invitación, el CityLab está abierto para todos, siempre hay una sonrisa, siempre hay un abrazo, siempre existe la cordialidad de sentirnos en familia, me siento en familia y sé que me voy a México y no me voy sola, me voy con todos ustedes, me voy con el sacrificio de todos ustedes, de mis compañeros y de todas las personas del Plan Digital TESO que hicieron realmente posible que yo pudiera alcanzar y demostrar que una herramienta que no es conocida en el mercado y que se ha trabajado en muchos países, porque de hecho tuve referentes de Uruguay, de Perú, de Ecuador, es realmente una herramienta que moviliza los procesos y que motiva a los estudiantes a trabajar. Entonces, de verdad, yo quiero que les demos un aplauso gigante al Plan Digital TESO porque realmente fue una apuesta grande y que hoy, entre ayer y hoy, se ha venido realmente ejecutando y demostrando en nuestra realización personal como docentes. Entonces, de verdad, mil gracias y de verdad muchas gracias porque gracias a ustedes voy a poder viajar, de verdad que me siento muy feliz. Muchas gracias.